Hola, buenos días. Eh, esta plática está pensada para aquellas personas que no pudieron acudir a la plática presencial a mediados de febrero debido a las características de sus puestos de trabajo. Entendemos que al ser transportistas y mover eh, mercancía de un lugar a otro en el país, pues en muchas ocasiones no pueden estar presentes a las pláticas que la empresa les está brindando. Es razón por la cual también se decidió que se van a grabar y entonces ustedes podrán escucharlas y verlas y sacar uno que otro aprendizaje y aprender una que otra herramienta en cualquier lugar y en cualquier momento a través de esta grabación. Entonces, bueno, la plática que tuvimos en el mes de febrero fue afrontando la adversidad. Justamente es la plática con las que iniciamos este programa de pláticas psicoeducativas que vamos a tener a lo largo de todo el año, como parte de este programa de atención a riesgos psicosociales que la NOM 35 marca y que la empresa de BIMS con la cual estamos colaborando. Entonces, bueno, cualquier pregunta pueden escribirla abajo de la descripción y con todo gusto se las iremos aclarando poco a poco. Entonces, vamos a comenzar. Como les decía, la plática se llama Afrontando la adversidad y la agenda de nuestra plática es la siguiente. Primero hablaremos un poco sobre los objetivos de esta plática, después reflexionaremos un poco sobre los problemas cotidianos que solemos tener las personas y bueno, ¿qué podemos hacer respecto a estos problemas cotidianos? Eso lo veremos en el apartado de resiliencia, les explicaremos qué es la resiliencia, por qué es importante trabajarla, para qué nos sirve. Vamos a identificar algunas formas en las que la resiliencia puede ser amenazada y entonces los problemas pueden dificultarnos aún más nuestro día a día. Y bueno, por último, cómo fortalecer nuestra resiliencia. Les daremos algunos consejos sobre qué pueden hacer para fortalecer esta habilidad tan importante que los seres humanos podemos desarrollar. Y bueno, al final viene una sección de preguntas que obviamente al ser grabada la plática pues no será posible, pero como les comentaba yo hace unos minutos, pueden dejar sus preguntas en el espacio correspondiente y poco a poco podremos irselas contestando en caso de que sí así lo deseen. Eh, Parte importante de esta plática y parte de los objetivos que nosotros buscamos es que puedan entender la relación entre nuestros problemas y el estrés. Eh, Explicarles qué es la resiliencia, identificar también las formas en que uno puede poner en riesgo nuestras propias habilidades para manejar los problemas y la presión que se genera y entender las formas en cómo nosotros, las personas, los seres humanos, podemos volvernos resilientes ante esta presión que los problemas cotidianos nos generan. Entonces, bueno, ¿cuáles son las situaciones dolorosas que vivimos? La idea es que en este apartado todos puedan ir platicando cuáles fueron las situaciones dolorosas que viven. En aquella ocasión cuando aplicamos hicimos la plática en vivo, bueno, parte de las situaciones que sus compañeros nos platicaban que les generaban dolor y estrés en el día a día, pues eran problemas de pareja, problemas de trabajo, problemas con los hijos, problemas económicos también, problemas de inseguridad. Entonces, si se dan cuenta, y seguramente al estar escuchando esta plática, seguramente coinciden con muchos de sus compañeros en cuanto a que estas son las principales fuentes de problemas que está generando presión en ustedes, pues, ¿no? Eh,
Pero bueno, esos problemas no los podemos elegir. La vida no nos dice, no nos permite elegir qué problemas podemos vivir y qué problemas no. La realidad es que solamente se presentan y entonces, ¿en qué podemos hacer nosotros? Nosotros no podemos elegir qué problemas vamos a vivir, ni en qué momento, ni en qué orden, ni nada. Pero sí podemos elegir la manera en cómo las vamos a enfrentar. Y ahí es donde está la clave de cómo enfrentar nuestros problemas. Es la elección que yo tengo sobre qué voy a hacer con los problemas que la vida me va presentando. Entonces, la resiliencia es un concepto que nosotros como psicólogos, eh, digamos que importamos de otra ciencia como la física. Para la física, la resiliencia es la propiedad de algunos materiales para acumular energía cuando se someten a presión y retornar a su estado original sin ninguna deformación. El ejemplo muy claro que les podemos poner para poder entender de manera muy sencilla qué es la resiliencia es la imagen que están viendo en la presentación. Si se dan cuenta, el atleta, que es alguien que se dedica a hacer salto de garrocha, lo conocemos comúnmente, eh, está ejerciendo una fuerza bastante considerable, porque es prácticamente todo su peso, sobre la vara elástica. Y si se dan cuenta, la vara elástica se está doblando sin romperse. Y no solamente eso, sino que esta vara elástica al doblarse está acumulando energía, que como si alguna vez han visto a estos atletas en este deporte, esta misma energía que la vara elástica va acumulando al doblarse es la misma energía que le permite al atleta brincar del otro lado de, de- de donde está puesta la, como lo alto y entonces poder llegar a su objetivo que es brincar sin tirar l- el- la vara que está de manera horizontal. Y una vez que el atleta pasa del otro lado, la vara elástica vuelve a su estado original. Entonces, eso es resiliencia la ciencia de la física. Para nosotros entonces, como psicólogos, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia es la habilidad de resistir o recuperarse ante condiciones difíciles. Es nosotros somos como esta vara elástica, y el atleta es como la vida. Ejerce presión a través de los problemas, podemos doblarnos en muchas ocasiones, pero en primera no nos rompemos y en segunda, incluso esa energía que acumulamos a través del problema que nos está presionando, la podemos utilizar para salir adelante y recuperarnos. Entonces, aquí les ponemos esta imagen, que es otra manera de ver la resiliencia ya más aterrizada a la vida, y es como la plantita que aún y que el suelo no es el más fértil, como se dan cuenta, pues ahí hay piedras y se ve como un poco seco. Aún así, la plantita pudo resistir y, re- y recuperarse ante estas situaciones o ante este suelo poco fértil y florecer. Y ahí va creciendo poco a poco, pues, ¿no? Entonces, esta es justamente la, la resiliencia. Entonces, esta parte es muy importante, la habilidad que tenemos de resistir y recuperarnos ante los problemas. Esa es en específico la resiliencia y es algo que nos gustaría que se quedara como muy, muy grabado en ustedes para que ustedes a lo largo de su día a día puedan identificar en qué momentos
están siendo resilientes o si les cuesta trabajo, pues. Es una habilidad, entonces es algo que se aprende. Si no son tan resilientes, no pasa nada, pueden aprender a hacerlo, pues, ¿no? Entonces, la resiliencia, ¿con qué palabras podríamos compararla? Es adaptarse, es ah, irse adaptando a las situaciones problemáticas. La resiliencia nos permite hacernos más fuertes después de haber vivido un problema, pues, ¿no? La resiliencia está compuesta por comportamientos, por pensamientos y por actitudes. No se trata solamente de decir, de levantarnos un día y de decir, voy a ser resiliente y ya, sino uno tiene que trabajar con su forma de pensar, uno tiene que trabajar con la forma en cómo se comporta en el día a día y la actitud que tiene frente a la vida y frente a los problemas. Eh, Como les decía hace un minuto, la resiliencia no es cuestión de hoy decido ser resiliente y ya lo soy. Es un proceso de aprendizaje que prácticamente nos lleva, que se va dando a través de toda la vida. Con cada problema que nosotros tenemos, podemos volvernos cada vez más resilientes si es que así decidimos vivirlo, pues, ¿no? Y bueno, toma tiempo, no es sencillo y implica un compromiso personal el hecho de decir, bueno, creo que la manera en cómo he enfrentado mi vida no ha sido la más adecuada. Los problemas suelo no resolverlos si me doy cuenta, incluso a veces hasta los puedo hacer más grandes. Entonces yo me comprometo conmigo mismo a trabajar y cambiar la manera en cómo enfrento mis problemas. Entonces, si se dan cuenta, es más como una filosofía de vida, es como un cambio de actitud que un simple decidir voy a ser más resiliente y en automático ya lo somos, pues, ¿no? Eh, Como les decía, la resiliencia es el resultado de diferentes cambios que nosotros hacemos en nuestra vida. Y estos cambios podríamos dividirlos en tres elementos. Los cambios que hago en mi manera de pensar, los cambios que hago en mi manera de sentir y los cambios que hago en mi manera de actuar. Cuando yo puedo hacer cambios en cómo pienso, cómo siento y cómo actúo, entonces de manera automática yo voy a poder modificar la manera en cómo enfrento las situaciones de la vida cotidiana. Entonces, esta parte es importante porque se dice fácil y rápido, pero no es complicado, porque la manera en cómo pienso, siento y actúo es el resultado de mi historia de aprendizaje que he ido construyendo durante toda mi vida. Entonces, no es sencillo, pero no quiere decir que no sea posible, pues, ¿no? En la cuestión de los pensamientos, me gustaría que ustedes hicieran una reflexión. ¿Qué tantos de los pensamientos que les ponemos aquí y que están leyendo ahorita ustedes suelen tener, pues, ¿no? Y algunos otros probablemente que no ponemos aquí, pero que suelen repetirse constantemente cuando ustedes tienen un problema. Se dicen cosas como, esto será espantoso, no voy a poder, esto es injusto, esto siempre me ocurre a mí, no soy lo suficientemente bueno o buena para enfrentar esto, o no sirvo para esto, o los demás piensan que soy inútil o que soy malo en lo que hago, pues, ¿no? Cuando tenemos estos tipos de pensamientos, eh, lo que sucede es que podemos ver la vida de una manera, pues, distorsionada, pues, ¿no? Como por ejemplo en la imagen que ven arriba, de su lado derecho, vean cómo en la realidad el paisaje es un paisaje colorido, con naturaleza viva, pero si nosotros vemos la vida y el mundo a través de este lente que está distorsionado por los pensamientos
que tenemos, podemos verlo como una naturaleza muerta, sin color, y, y eso influye muchísimo, como ustedes se podrán imaginar, en la manera en cómo enfrentamos los problemas, porque podemos ver los problemas muchísimo más grandes de lo que son e incluso como una amenaza y no como una oportunidad o un reto para resolverlos, pues, ¿no? En la imagen de abajo, vean como una misma situación, como puede ser en este caso un pequeño gato, lo podemos ver como lo hace la mujer del lado izquierdo, como un animal cariñoso y amoroso y por lo tanto generar emociones agradables, pues como alegría o sentimientos como amor. O por el otro lado podemos verlo como una amenaza, como lo ve el señor del lado derecho, pues, ¿no? En donde lo que él ve o lo que él interpreta al ver a este pequeño gato es un animal salvaje, depredador, que asesina a otros animales o que mata a otros animales, como puede ser la rata que él ya se está imaginando en su pensamiento. Entonces, esta parte es muy importante porque parte de las habilidades que nosotros tenemos que desarrollar para poder modificar, cambiar y aceptar la manera en cómo estamos pensando es que seamos conscientes de esta interpretación que nosotros hacemos, pues, ¿no? Eh, con preguntas como, a ver, ¿qué estoy pensando en este momento que estoy sintiendo enojo? Podemos ir identificando estos pensamientos que ustedes pueden tener. Ya en otras pláticas que tendremos a lo largo del año, como parte de las acciones que la empresa tendrá para la aplicación de la NOM 35, profundizaremos un poco en esto y les enseñaremos cómo poder identificar, aceptar e incluso modificar, ¿por qué no?, la manera en cómo ustedes interpretan las cosas. Esto no es de a gratis, esto se aprende y lo han aprendido a lo largo de su vida. Desde pequeños les enseñaron de una u otra manera a pensar así y ustedes lo han ido repitiendo durante toda su vida y de manera prácticamente automática e inconsciente. Entonces, entendemos que es algo complicado, pero bueno, en este momento lo importante es que ustedes se sensibilicen sobre la importancia de los pensamientos en la forma en cómo enfrentan los problemas. Otra parte también muy importante son las emociones. Las emociones son un filtro que nos permite vivir las situaciones de una manera diferente. Obviamente si yo genero alegría, la, la situación la voy a vivir de diferente manera que si lo que estoy sintiendo es furia o tristeza o desagrado o temor, como son las emociones que nos ponen en la película de Intensamente, ¿no? Aquí quiero aclarar que las emociones no son malas o buenas, son emociones nada más y están hechas para sentirse, no están hechas para controlarse o eliminarse, que incluso no es posible, pues, ¿no? Entonces, el problema no es sentir enojo o el problema no es estar triste. El enojo y la tristeza tienen una función. El problema es cuando queremos, número uno, controlarlas y que es imposible. Y número dos, cuando justificamos, por ejemplo, a través de una emoción nuestro comportamiento. Cuando decimos cosas como, ah, bueno, es que te grité y te insulté y te agredí porque estaba enojado. La realidad es que una cosa es el enojo y otra cosa es la agresión. El enojo no justifica las agresiones. Incluso si nosotros agredimos es porque no logramos manejar en ese momento nuestro enojo, pues, ¿no? Eh, bueno, y por último, en estos tres elementos que les decía yo que conforman nuestra conducta y por lo tanto la manera en cómo enfrentamos los problemas.
están los comportamientos en sí, están las conductas, es decir, lo que hacemos, ¿no? Ya resultado de los pensamientos que tuvimos y la emoción que sentimos, generamos una conducta. En esta conducta, aquí es donde nosotros podemos decidir si vamos a comportarnos de la misma manera en como lo hemos estado haciendo todos estos años de nuestra vida o si decidimos hacer un cambio en la forma en cómo enfrentamos los problemas y entonces ser unas personas más resilientes, pues, ¿no? En beneficio nuestro principalmente, no de nuestro trabajo, ni de nuestra familia, ni de nuestra esposa, ni de nuestra empresa, en un beneficio totalmente personal en un inicio, pues. Entonces, como les platicaba, bueno, a manera de resumen, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos todo el tiempo está retroalimentándose, funcionan como unos engranes que todo el tiempo se están moviendo y que dan como resultado la, la manera en cómo vivimos nuestra vida en el día a día, pues, ¿no? Entonces, aquí es importante que nosotros empecemos a hacer ciertos cambios, que lo iremos viendo en las diferentes pláticas, pero bueno, aquí es importante que ustedes se den cuenta que existe dentro de ustedes estos engranes que van eh, 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 manejando su manera de vivir. Entonces, bueno, eh, este es un ejemplo de cuando una persona trabaja con sus pensamientos, sus emociones y sus conductas y la influencia que tiene en una situación del día a día, pues, ¿no? Entonces, aquí hay que responder a la pregunta, ¿qué ves tú en esta imagen? ¿Ves el sol detrás de las nubes, como seguramente lo hace la persona de la izquierda en la imagen? ¿O ves las nubes frente al sol y por lo tanto un día nublado, como probablemente lo hace la persona del lado derecho en nuestra imagen? Entonces, si se dan cuenta, la situación es exactamente la misma. Uno no puede elegir si el día va a haber nubes o no va a haber nubes y va a ser un día despejado. Lo que sí puede elegir es si va a haber el sol, se va a enfocar en el sol o se va a enfocar en las nubes. Eso sí lo puede hacer uno, pues, ¿no? Y ahora, bueno, ¿cómo fortalecer mi resiliencia? ¿Qué puedo hacer para fortalecer mi resiliencia? Como les decía al principio de la plática, no es una decisión únicamente de voy a ser resiliente y ya. En ese momento, ¡pum!, por arte de magia me vuelvo una persona resiliente. No, es un trabajo que implica esfuerzo, que implica compromiso, pero si yo tengo como objetivo vivir una vida más satisfactoria, más plena, con el menor sufrimiento posible, porque obviamente pues la vida duele, como ya muchos de ustedes lo deben de saber y lo han aprendido a lo largo de sus años de vida, pero de qué manera me la puedo hacer más fácil yo, pues, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en estas imágenes lo que les ponemos es un trabajo personal, no es un trabajo que alguien vaya a hacer por ustedes. Esto es fundamental que lo podamos entender y asimilar, pues, ¿no? Y decidir si estamos dispuestos a hacerlo. Si no lo quieren hacer porque no creen en eso, porque creen que son puras habladurías y deciden continuar enfrentando sus problemas como lo han estado haciendo hasta este momento, está bien, es muy respetable y se vale. Cada quien decide cuándo es el momento para romper con aquellos patrones que me enseñaron de pequeño y con todas aquellas cosas que viví y heridas emocionales que probablemente puedo traer desde pequeño y quiero
empezar a tener una vida más plena y eh, más satisfactoria, pues, ¿no? Entonces, la imagen de la izquierda, lo que quisimos representar es hacer las paces con nosotros mismos, hacer las paces con nuestros pensamientos y dejar de estarnos peleando con ellos, tratándolos de eliminar y de borrar y de bloquear y de esconder, sino aprender a hacer las paces y ayudarnos mutuamente, nuestros pensamientos y nosotros, para poder caminar hacia adelante. También los hábitos de autocuidado, es decir, el ejercicio, el comer saludable, el caminar, el hacer nuestros chequeos que tenemos que hacernos conforme a nuestra edad, también es muy importante. El amarnos y el cuidarnos no solamente es abrazarnos y decirnos me quiero mucho, sino también es demostrárselo a nuestro cuerpo y a nuestra mente, haciendo todas estas cosas que vemos en los circulitos de la imagen de en medio, pues, ¿no? Y en la imagen de la derecha lo que quisimos poner es que también necesitamos tener momentos de recreación y momentos de esparcimiento. Entonces, como pueden ver ahí, cada quien elegiría si la pintura, la costura, el deporte, y en este caso el fútbol o cualquier otro, escuchar música. Vemos ahí unas herramientas, si a alguien le gusta hacer o dedicarse a la carpintería o a la electricidad, o, no sé, cuestiones que les hagan sentirse plenos. Entonces se dan cuenta, para todo esto necesitamos tiempo, en muchas ocasiones esfuerzo y en algunas otras dinero. Entonces, eh, existen frases que luego nos repetimos como no tengo tiempo, prefiero invertir mi dinero en otra cosa, prefiero utilizar mi energía en otra cosa, y nadie los puede obligar a hacerlo diferente. Por eso les repetimos que es una decisión la que ustedes toman, pues, ¿no? Em, entonces, un elemento muy importante para poder ser más resilientes es trabajar con su autoestima. La autoestima es algo que se va construyendo poco a poco, pues, ¿no? No es algo con lo que uno nace. Entonces es algo que lo va construyendo. Dependiendo la familia en la que nacimos y crecimos, tal vez tuvimos la suerte de crecer en una familia en la que fortalecieron mi autoestima, ¿no? ¿Y cómo saber si fortalecieron mi autoestima? Ah, pues porque las personas que me criaban me reconocían mis logros y me consolaban y me reconfortaban cuando tenía yo fracasos, ¿no? Y me hacían entender que, o me hicieron entender que el que yo me equivocara o fracasara o cometiera un error, eso no me hacía valer menos como persona y mucho menos ellos me querían menos, ¿no? Nos dieron un amor incondicional, no nos hicieron sentir que nos querían eh, de manera condicionada a lo que nosotros hacíamos o lográbamos, ¿no? Y bueno, por el otro lado, si tuvimos la mala suerte de nacer y crecer en una familia en donde nos criticaban todo el tiempo, en donde nos invalidaban, en donde nos castigaban, en donde nos regañaban por nuestros errores, en donde nos minimizaban nuestros logros, obviamente nuestra autoestima creció pues de una manera muy deficiente, pues, ¿no? Y bueno, conforme fuimos creciendo, esta autoestima se nos fue complicando cada vez más y más, y entonces no nos es tan sencillo seguramente tener una buena autoestima. La buena noticia es que nosotros podemos, como adultos ya responsables de nosotros mismos, podemos trabajar en ella, ¿no? Podemos aprender a reconocernos nuestros logros, por pequeños que estos sean, y aprender a cambiar nuestra forma de pensar y no ser
tan exigentes, tan duros y tan castigadores con nosotros mismos. Vamos a tener una plática de cómo mejorar nuestra autoestima eh, eh, en, en al- en algún los próximos meses, y ahí profundizaremos un poco más y les ayudaremos a que ustedes puedan trabajar en su autoestima y por lo tanto mejorar su resiliencia, pues, ¿no? También es importante aprender a decir no. De manera cultural a los mexicanos nos cuesta mucho trabajo decir no. Si se ponen a pensar, cuando queremos rechazar alguna invitación o algo, es muy difícil que digamos que no. Regularmente, ¿qué decimos? Cosas como nos ponemos de acuerdo, nos hablamos, estamos en contacto, sí, lo acepto la invitación, yo te escribo para ver qué día y a qué hora, ¿no? Es muy difícil que digamos no, sentimos mucha culpa, nos sentimos muy culpables, nos sentimos como malas personas. El problema de no saber decir no es que en muchas ocasiones podemos hacer cosas que no queremos, vivir cosas en las que no estamos de acuerdo. Y obviamente eso nos hace sentir mal con nosotros mismos. Es como si nos traicionáramos a nosotros mismos y no fuéramos fieles a lo que nosotros creemos y pensamos. Entonces, es difícil decir no, pero se puede aprender a decir no, claro, de la mano de mejorar una autoestima, porque cuando uno tiene una buena autoestima, uno sabe separar l- lo que las otras personas pueden sentir por mi no y que yo no soy culpable de eso, pues, ¿no? Y entonces sentirnos menos mal y por lo tanto ser más fácil que digamos no cuando queremos decir que no. ¿Mm? También es muy importante aprender a aceptar nuestras emociones, que es un poco lo que les decía yo hace rato. Nos han enseñado que las emociones es algo malo, sobre todo las desagradables, como el enojo, como el miedo, como la tristeza, como el desagrado, y que entonces tenemos que eliminarlas, tenemos que bloquearlas y tenemos que controlarlas. Y en realidad no, en realidad las emociones hay que aceptarlas, hay que estar dispuestos a sentirlas, pues, ¿no? No es que nos guste sentir enojo o sentir tristeza o sentir miedo y lo busquemos a propósito, ¿no? Como a veces las personas nos dicen en las pláticas, es que entonces me estás diciendo que tengo que ser masoquista. No, no, no. No es que lo hagamos a propósito, es que cuando la vida nos presente situaciones en las que sintamos emociones desagradables, estemos dispuestas y dispuestos a vivirlas, ¿no? Es como la imagen que aquí estamos poniendo. Aquí las otras emociones, en lugar de enojarse con furia y quererlo apagar y quererlo esconder y quererlo eliminar, lo aceptan, aceptan que está enojado e incluso aprovechan el momento para hacer bombones asados con el fuego que sale de la cabeza de furia. Es complicado aceptar las emociones porque no se sienten padre, entonces por instinto es normal que los seres humanos querramos como eliminar todo aquello que nos hace sentir mal y porque aparte nos lo han enseñado así. Entonces, bueno, también vamos a tener una plática para aprender a aceptar nuestras emociones. Em, Algo también muy importante es que nosotros conectemos con nuestras prioridades, es decir, qué cosas son valiosas para nosotros, porque en muchas ocasiones nuestra vida no la dirigimos por aquellas cosas valiosas para nosotros. Si ustedes se preguntan, ¿qué es valioso para mí en esta vida? Y su respuesta es, no sé, por ejemplo, la familia. Pero de la semana pasan 7 días fuera de su casa y y ningún día en casa más que solamente de entrada por salida, entonces ahí hay un problema porque su vida no está regida por las prioridades. Por alguna otra razón lo están haciendo, pero no es las prioridades. Cuando nuestra vida la vivimos ah,
con base en las cosas que son valiosas para nosotros, la vida se siente mucho más plena, pues, ¿no? Si ustedes me dijeran, para mí lo más valioso en mi vida es viajar todo el tiempo y conocer y estar en lugares diferentes, eh, eh, y mi vida es viajar 7 días de la semana, entonces súper bien, está perfecto porque su vida está encaminada y basada en sus prioridades y para lo que ustedes para lo que ustedes lo consideran valioso. Entonces, aquí me gustaría que hicieran una lista de manera muy rápida de cuáles son sus tres prioridades en la vida. Pueden ser la familia, los hijos, su paternidad, el trabajo, el éxito profesional, el dinero, lo que se les ocurra. Y hacer una reflexión si su vida realmente está dirigida hacia estas prioridades. Y si no, pues será necesario aprender a hacer un cambio, pues, ¿no? Que también vamos a trabajar eso en alguna plática. Algo muy importante también para poder aprender a ser más resilientes es aceptar el cambio. La vida es un cambio constante. Siempre está cambiando todo el tiempo. Entonces, hay personas a las que les cuesta mucho trabajo lidiar con el cambio y aceptarlo. Y entonces sufren muchísimo porque es como nadar contra corriente. Cuando uno aprende a aceptar el cambio, uno aprende a estar más en paz. Eso no quiere decir que uno se resigne a, bueno, pues ya ni modo. No. Eso quiere decir que uno aprende a dejar de luchar contra corriente o nadar contra corriente y aprender a fluir. Y aún y con el cambio, ¿de qué manera yo puedo lograr el objetivo que tenía yo pensado? Pues, ¿no? En la imagen que ven aquí se ven unas flechas amarillas de izquierda a derecha. Entonces, vamos a pensar que mi objetivo era llegar del lado derecho de la imagen. Pero bueno, por alguna razón hay una desviación y la flecha blanca me lleva hacia arriba, ¿no? En lugar de yo pelearme porque la flecha blanca cambió de dirección hacia arriba, es ok, cambió, es un hecho, es lo que hay. ¿De qué manera puedo yo llegar a mi objetivo que era llegar del lado derecho aún y con este cambio que estoy teniendo en este momento? A eso nos referimos con aceptar el cambio, ¿no? Buscar apoyo. Esto es muy importante. A veces es normal y no está mal que durante cierto periodo nos aislemos un poquito porque queremos reflexionar, pensar sobre nuestro problema y lo que hicimos mal y qué podemos hacer diferente. Pero también es muy importante buscar apoyo. Eh, el sentirnos aislados, el sentirnos que nadie puede ayudarnos puede complicarnos el problema. El buscar apoyo, en muchas ocasiones nos vamos a dar cuenta y nos vamos a sorprender que recibimos más apoyo del que probablemente creímos que íbamos a recibir. Y eso nos hace sentir bien, hace ver el problema más pequeño y más fácil de resolver, pues, ¿no? Entonces, es muy importante este tema del apoyo. No tomarlo personal. No tomarlo personal es algo fundamental en nuestra forma resiliente de ver la vida, pues, ¿no? Sé que a veces podría ser complicado no tomarlo personal y podemos decir, híjole, es que parece que la vida, Dios, el destino, el universo está empeñado en hacerme sufrir y en ponerme obstáculos, pues, ¿no? Ahí lo estamos tomando personal, ¿no? O cuando otra persona hace algo que nos lastima o que nos hace sentir mal, también es muy difícil tomarlo personal, pues, ¿no? Por eso les ponemos esta imagen. Si una persona estuviera haciendo esta señal a nosotros, sería muy difícil no tomarlo como una ofensa y una agresión personal, pues, ¿no? En alguna plática les vamos a ayudar a no tomarse las cosas personales. Por lo pronto podemos decirles que
Sí hay una manera en cómo podemos aprender a no tomarnos las cosas tan personales y por lo tanto el enojo que generamos o la frustración que generamos disminuye muchísimo y entonces podemos manejarlo de una manera mucho más funcional, pues, ¿no? Siempre es importante que nuestra vida esté basada en objetivos, bueno, valiosos para nosotros, pues, ¿no? Como les decía, muchas personas, muchísimas, más de las que deberían de ser, creo yo, viven su vida en automático. Trabajan porque tienen que trabajar, se casaron porque pues eso es lo que hay que hacer, tienen hijos pues porque los demás tienen hijos, ganan dinero pues porque hay que ganar dinero, pero no lo viven como objetivos propios, personales, en búsqueda de una autorrealización como personas y sentirse plenos, ¿no? Hay personas que afortunadamente se han preguntado, por ejemplo, ¿yo quiero tener hijos? Porque todo el mundo te dice que hay que tener hijos para ser feliz, pero ¿eso me va a hacer a mí feliz en realidad? Y hay veces que la respuesta es no, y entonces deciden no tener hijos y pueden tener una vida súper plena sin tener hijos o sin tener cualquier otra de las cosas que nos enseñan de pequeños que hay que tener para poder ser exitosos y felices. Entonces hay que ponernos esos objetivos, pero esos objetivos deben ser objetivos alcanzables, ¿no? Objetivos realistas. Y hay que ponerles un tiempo, que sean objetivos muy específicos y que puedan ser medibles. Por ejemplo, el objetivo de voy a llevar una vida más saludable. Eso es muy ambiguo, muy subjetivo. eh, no sabemos a qué se refiere con saludable. No es medible, ¿no? Entonces, voy a bajar 5 kilos en 6 meses. Ok, eso ya es diferente, ¿no? Ya es medible. En 6 meses me subo a la báscula nuevamente y puedo medir si bajé los kilos que yo había dicho. Es muy, muy específico, ¿no? Bajar 5 kilos en 6 meses. Está ahí el tiempo, 6 meses. Es un objetivo realista, ¿no? No soy nutriólogo, pues, pero creo que 5 kilos en 6 meses es algo realista y algo alcanzable, ¿no? No estoy diciendo me voy a convertir en Mister México en 6 meses. Pues no, eso no es alcanzable ni realista y lo más seguro es que me frustre pasado el tiempo, pues, y no logre mi objetivo, obviamente. Y entonces abandone y diga, no, no, no puedo hacer esto. Eh, por lo pronto, creo que algo que sí podemos hacer en lo que, bueno, vamos teniendo las pláticas y ustedes van sensibilizándose sobre todo esto que les hemos platicado es, haz algo, haz algo diferente que has venido haciendo. Hay una frase que me parece muy, muy de acuerdo o acorde para esta plática y es, no hagas lo mismo esperando resultados diferentes. Si ya nos estamos dando cuenta que la manera en cómo estoy enfrentando la adversidad o mis problemas en la vida no me ha estado funcionando, puesto que sigo teniendo los mismos problemas o incluso tengo más, e incluso yo los hago más grandes de lo que en realidad son, esa es una señal de que tengo que hacer algo diferente, pues, ¿no? Entonces, siempre es muy importante que tratemos de mantener la perspectiva. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando estamos en medio del problema lo vemos grande, inmenso, como un monstruo que nos está comiendo sin nosotros poder hacer nada. Cuando nos alejamos un poquito del problema podemos ver que en medio de toda esta adversidad, en medio de este suelo de concreto seco como lo ven en la imagen, podemos ver una pequeña plantita verde con vida. Entonces, esto es muy importante. Tomar perspectiva, que también vamos a tener una plática para enseñarles a tomar perspectiva o a mantener la perspectiva, nos puede ayudar a no sentirnos
ahogados y atrapados en el problema que estemos enfrentando. Entonces, bueno, como les decía yo, y con esta frase queremos terminar la plática, locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando obtener diferentes resultados. Entonces, nosotros los invitamos a que intenten hacer las cosas diferentes si es que quieren obtener resultados diferentes. Muchas gracias por su atención. Esperamos que en próximas pláticas puedan asistir de manera presencial. Si no, no se preocupen. Aquí les pondremos las pláticas grabadas para que las puedan tener. Mi nombre es Alejandro García. Ese es mi correo también por si quieren escribir y preguntarme algo sobre el tema de la resiliencia y no necesariamente lo pongan en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.